Vamos con el tema de enfermedad pulmonar obstructiva crónica en base al libro de Harrison y a las guías GOLD, que es una guía a nivel internacional muy aceptada, y pues la mayoría de los textos se sacan la bibliografía a través de estas guías que se van renovando cada año. Y obviamente cae lo más importante del Harrison y actualizarle al libro de Harrison. Esta tabla nos muestra que el fumar cigarrillo, cómo disminuye la función pulmonar, ¿ok? Y la función pulmonar, ¿cómo la medimos? Con espirometría, con pletismografía y otros instrumentos médicos a la vez. Dentro de la espirometría, a mí lo que me interesa es la FEV1, la fracción de expiración al primer segundo, es decir, lo que yo voy a soplar, En los pacientes que fuman, esa función disminuye. Por ejemplo, la cantidad que yo fumo, es decir, los números de cigarrillos por año, ahí tenemos un parámetro que se llama el índice tabáquico. Ese es el nombre. Entonces, por ejemplo, para acá tenemos la FEBI, que tiene una función del 100%, cuando tiene 0 cajetillas al año. Tiene una función del 100%. Si tiene cajetillas de 0 a 20, va manteniéndose, va disminuyendo un poco. De 21 a 40 cajetillas al año ya disminuye más. De 41 a 60 cajetillas al año, como hay el desvío estándar hacia la izquierda. Y miren cómo con unas 61 cajetillas al año, cómo disminuye la FEV1. Como introducción, vamos a ver que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un estado patológico que se caracteriza por la limitación de flujo de aire que no es de todo reversible. Es decir, que el aire, la persona que mete, no puede meter ese aire e introducir hacia los pulmones. El EPOC como tal incluye el enfisema, que es la destrucción de los alvéolos pulmonares, la bronquitis crónica, que ahorita lo vamos a definir a qué se denomina eso, y la enfermedad de las vías respiratorias finas. Ahora, para que una persona pueda tener EPOC, hay factores de riesgo. El más importante es el tabaquismo. Y el factor de riesgo yo puedo medir con odds ratio o con riesgo relativo. Para el tabaco estamos entre 5 y 7, es decir, si yo fumo, tengo 7 veces más de poder tener EPOC. Además de esto interviene la reactividad de las vías respiratorias, es decir, mi vía respiratoria, qué tanto de respuesta inmunológica aminoadrenérgica tiene contra un alergeno. También hay otros factores de riesgo en las infecciones de vías respiratorias que se ha asociado que los niños que tienen muchas infecciones respiratorias en algún momento, en alguna parte a lo largo de su vida pueda tener EPOC. También se ha asociado la exposición laboral, la exposición pasiva secundaria al humo de tabaco, las consideraciones genéticas y otros factores de riesgo. Vamos al tabaquismo. El tabaquismo es un grave factor de riesgo de bronquitis crónica y enfisema, es decir, EPOC. El EPOC tiene su bronquítico crónico, su enfisema y la enfermedad de vías respiratorias finas, que son 3. ¿Cómo vamos a ver que disminuye la función pulmonar? ¿Okay? Para esto nosotros tenemos el índice tabáquico, que se expresa en cajetillas año, el cual se hace el producto de multiplicar el promedio de cajetillas consumidas al día por el total de años de tabaquismo. Por ejemplo, si yo, fumo un paquete al día, ojo, durante 20 años, ok, he fumado un paquete, entonces hago 20 cigarrillos al día por 20 años.
dividido entre 20 y me sale 7 paquetes año. Eso es para sacar el índice, el IT, el índice tabáquico. Ahora, acá nos muestra que estas relaciones es dosis-respuesta. Cuanto mayor fumo, mayor mi función respiratoria comienza a disminuir. Ahora, ¿para qué sirve el índice tabáquico? Hay una escala para el riesgo de cáncer de pulmón y vamos a ver cómo tal. Si tengo un índice tabáquico menos de 20, el riesgo es leve para el cáncer de pulmón. Si tengo un índice tabáquico de 21 a 40, pues mi riesgo es moderado. Y mayor a 41 puntos, el riesgo es alto. El índice tabáquico mayor a 15 puntos aumenta el riesgo de desarrollar EPOC por 7 veces. Y se recomienda que la espirometría es el consumo superior a 20 paquetes año en pacientes mayores de 40 años. Es decir, cualquier persona que tiene un índice tabáquico 20 paquetes año mayor de 40 años se debe realizar una espirometría. Ahora, el otro factor de riesgo, aparte del tabaquismo, son la reactividad de las vías respiratorias. Por ejemplo, pacientes asmáticos y personas con EPOC tienen una característica similar porque hay una hiperreactividad en las vías respiratorias porque algún agente, algún estímulo, pues hace que esa vía respiratoria comience a fibrosarse. Para esto el libro de Harrison nos muestran dos hipótesis muy importantes, donde dice que la hipótesis holandesa es que el asma, la bronquitis crónica y el enfisema son variantes de un mismo cuadro, moduladas por factores ambientales genéticos. Mientras que la hipótesis británica dice que el asma y EPOC son enfermedades diferentes. La primera se considera un fenómeno alérgico y la segunda, el EPOC, como una consecuencia de una inflamación crónica que va lesionando las vías respiratorias. Pues a mi opinión, pues pueden ser las dos, ¿no? Es decir, pueden combinarse con las dos porque hasta ahora todavía continúan las investigaciones. Para corroborar la validez de una otra hipótesis es necesario identificar factores genéticos predisponentes al asma y al EPOC. Dentro de ellos tenemos en el EPOC y en el asma lo que incluye este marcador que es el ADAM33 y de la elastasa en los macrófagos. También se han demostrado estudios longitudinales, han señalado que la hiperreactividad es una duda importante porque en los pacientes con EPOC tienen menos hiperreactividad a comparación de un asmático. Y también hay factores genéticos, sobre todo con el déficit de antitripsina alfa 1. Normalmente sabemos que el pulmón está formado por una matriz extracelular compuesta por tejido conectivo. Tenemos colágeno, la matriz extracelular, los glucosaminoglicanos, los proteoglicanos. Hay una red, ¿no? Una red, ahí más o menos, de proteoglucanos que da estabilidad a la vía respiratoria. Entonces hay unas enzimas que destruyen estos colágenos, denominada la elastasa. ¿Ok? Entonces, a esta elastasa o a otras enzimas que destruyen esto, alguien las tiene que inhibir o controlar, si vale el término. Esa enzima que controlan a esas otras enzimas que destruyen la matriz extracelular es la antitripsina alfa 1. ¿Ok? Si no existe esta alfa antitripsina 1, por lo tanto van a aumentar la cantidad de estas enzimas y va a aumentar la función de estas enzimas que van a lisar, destruir, catalizar esta matriz extracelular.
Por eso se ha vinculado que estos genes que codifican a esta antitripsina están en el alelo M, S y Z. En el alelo M se vincula con niveles normales de alfa-1 antitripsina. En el alelo S, que se vincula a una disminución leve de alfa-1 antitripsina, y si está presente el alelo Z con una relación con una disminución extrema de esta enzima como tal. Ahora, este déficit de esta enzima alfa-1 antitripsina, por ejemplo, en los pacientes que se han aislado en pacientes con mayor al 1% esta deficiencia en poblaciones de raza blanca, de los cuales del 1 al 2% con EPOC hereda la deficiencia de enzima alfa-1 antitripsina. ¿Ok? Las personas con este alelo, el PIZ, suelen presentar un EPOC de comienzo temprano. No necesariamente puede fumar esos pacientes, es decir, puede ser que un paciente tenga EPOC y nunca en su vida ha fumado. Suele ser solamente fumador pasivo, es decir, aquella persona que no comienza a fumar, pero de las otras personas sí comienza a inhalar ese humo y de repente tiene un EPOC muy avanzado, y en estos pacientes se investiga estas deficiencias de estas enzimas. Los fumadores con una deficiencia importante de alfa-1 antitripsina son propensos a la EPOC desde etapas muy tempranas de su vida. Esto es lo que hemos mencionado, y aquí se ve cómo el tabaco y la nicotina generan especies reactivas destruyendo o estimulando mediadores proinflamatorios, inactivando las antiproteasas y aumenta la liberación de elastasas por el neutrófilo, y así comienza a destruir la matriz extracelular del parénquima pulmonar. Ahora, estos pacientes, ¿no?, que son fumadores, que tienen algunos genes para deficiencia alfa-1 antitripsina, que en algún momento, por ejemplo, en los pueblos, no necesariamente fuman, pero sí tienen EPOC. ¿Por qué? Porque inhalan el humo de la leña. A eso se denomina EPOC asociado a biomasa. ¿Ok? A biomasa. Entonces, la evolución natural de estos pacientes es que comienzan a disminuir la función pulmonar. ¿Ok? Es decir, les falta aire. No pueden o se cansan muy rápido, tienen disnea, tienen la sensación de falta de aire. Entonces, esto, cuando el paciente comienza a empeorar, el pulmón ya afecta hacia el corazón derecho, al ventrículo derecho. Y en etapas iniciales, ¿cómo los vamos a valorar? Haciéndole una espirometría. Entonces, acá tenemos un esquema de la evolución natural del EPOC. Un sujeto puede morir o quedar discapacitado por EPOC a consecuencia del ritmo normal de disminución después de una menor fase de crecimiento. Acá tenemos, por ejemplo, acá tiene su pulmón allí y de repente comienza a disminuir, o acá comienza a disminuir la función pulmonar. Esto es un patrón B. O de un comienzo temprano de disminución pulmonar normal, como esta, la C. Tiene un inicio de EPOC, pero el deterioro del pulmón, de la función pulmonar, es lenta. O pueden ser como el caso D, tiene buena función pulmonar y puede ser que el deterioro de la función pulmonar esté más rápido. ¿Ok? Y esto se evalúa con la FEBI. Dentro de la fisiopatología, pues esto es muy fácil, ¿no? Lo que sabemos que hay obstrucción al flujo aéreo en la vía respiratoria. Entonces, cuando el paciente no puede respirar, no puede meter aire, mete el aire
y no puede sacar todo. Es decir, meto digamos 400 cc de volumen de aire y solo saco 200. Entonces, ese aire que se queda, solo saco 200 y los otros 200 se quedan dentro de mi pulmón. A eso se la denomina volumen residual. ¿Ok? Hay un aumento del volumen residual. A esto hay una disminución de capacidad pulmonar total, hay una desigualdad en el coeficiente de ventilación y perfusión, y hay una distribución desigual en la ventilación. Es decir, si yo estoy atrapando aire, o sea, meto 400 y solo saco 200, a este fenómeno se la denomina hiperinsuflación dinámica. ¿Ok? Hiperinsuflación dinámica. La hiperinsuflación dinámica lleva a que exista hipertensión pulmonar, y la hipertensión pulmonar lleva a disfunción sistólica del ventrículo derecho, y por esto se denomina el cor pulmonale, ¿okay? El corazón agrandado por culpa del pulmón. Y si esto se exacerba, hay falla cardíaca, se denomina cor pulmonale agudo, ¿vale? Entonces, hay una obstrucción de vías respiratorias que la podemos evaluar con una espirometría. En la espirometría me interesa la FEBI y la relación de la FEBI con la FVC, con la capacidad vital. ¿Okay? Entonces acá lo que vamos a ver es que en la EPOC hay obstrucción de la vía respiratoria, se reduce la vía aérea, hay aumento de la resistencia. En las etapas más avanzadas hay una curva que muestra un flujo expiratorio menor de lo normal, y esto se va a manifestar en la FEBI. Entonces, esto es lo que mencionamos. Cuando nosotros vemos una radiografía con unos diafragmas aplanados y hay radiolucidez, es decir, también hay aumento de los espacios intercostales, es decir, que este paciente está atrapando aire. ¿Por qué? Porque está obstruida la vía respiratoria o el tracto respiratorio superior. Entonces lo que hay es atrapamiento de aire, hiperinsuflación dinámica, hipertensión pulmonar, disfunción sistólica del ventrículo derecho y llega en falla cardíaca. Entonces lo que vamos a evaluar en toda esta parte, el libro de Harrison nos muestra estas fases. En primer lugar, disminuir la zona de oposición entre el diafragma y la pared de abdomen. La presión abdominal es positiva durante la inspiración, frena el movimiento de la caja torácica, disminuye la inspiración. Esto por la hiperinsuflación dinámica. En el segundo lugar, en el diafragma, las fibras musculares del diafragma están aplanadas, más cortas de lo normal, son menos capaces de generar presión inspiratoria, es decir, además existe una disfunción diafragmática. El diafragma aplanado genera mayor tensión, produce aumento de la presión transpulmonar, esto por la ley de Laplace. Es decir, cuanto mayor aumenta mi tensión, aumenta además la presión transpulmonar. Entonces, no solamente hay obstrucción de la vía respiratoria, hiperinsuflación dinámica, hipertensión pulmonar, disfunción sistólica del B, además existe alteración en el intercambio de gases por la inflamación y la fibrosis. A un principio, estos pacientes, nosotros normalmente saturamos 99 al 100%, en La Paz 92, 94, ¿no? En Cochabamba 95, 96. Pero en un paciente con EPOC, esa saturación va bajando. ¿Ok? Para ellos saturar 89, 88 está tranquilo, ¿no? Y entonces, como esa obstrucción es sostenida, el CO2 comienza a elevarse. ¿Ok? Este CO2 comienza a elevarse. Por lo tanto, estos pacientes son hipoxémicos crónicos e hipercápnicos. ¿Ok? Entonces, además, estos pacientes tienen una cardiopatía pulmonar e insuficiencia del ventrículo derecho, lo que ya habíamos mencionado,
Una disfunción cuando la FeB está menos del 25%, existe una disfunción del ventrículo derecho muy importante. Ahora, ¿qué vamos a encontrar si nosotros hacemos una biopsia? Vemos al pulmón, lo biopsiamos, y ¿qué vamos a ver en las vías respiratorias de grueso calibre? Vamos a ver el bronquio, agrandamiento de las glándulas mucosas, hiperplasia de células caliciformes. Recuerden que estas células caliciformes producen mucus, el moco. Entonces estos pacientes están muy proliferados. Por eso, dentro de la definición de bronquitis crónica es tener expectoración. Ahorita vamos a ver. En los bronquios hay metaplasia pavimentosa. Esta predispone a la carcinogénesis. Existe hipertrofia de los músculos de la fibra lisa e hiperreactividad bronquial. En las vías respiratorias de menor calibre, menos de 2 milímetros, en ellos existe metaplasia de células caliciformes, sustitución de células claras que secretan factor tensioactivo, infiltración de células proinflamatorias. En el parénquima como tal ya existe destrucción de los espacios de intercambio de gases, es decir, en la matriz extracelular. Acúmulo de células proinflamatorias, aumento de linfocitos TCD8 en el espacio alveolar. Y este enfisema, la destrucción de este parénquima, pues se ven en enfisemas como bolitas, ¿no? O sea, destrucción como tal. Y estas pueden ser centroacinar o panacinar. Esto ya habíamos mencionado, que la patogenia y limitación del flujo aéreo, y en la patogenia del enfisema es que la exposición del tabaco hace que existe una quimiotaxis como tal, reclutamiento de células inflamatorias como el neutrófilo y el macrófago, las cuales secretan proteincinasas que destruyen la elastina, además inhiben a las otras enzimas que regulan la producción de estas enzimas para controlar la destrucción o la construcción de este parénquima como tal. Dentro de esto tenemos unas hipótesis que nos muestra el libro de Harrison, por ejemplo la hipótesis de la elastasa, donde nos dice básicamente que hay un equilibrio entre las enzimas, que se degrada la elastina y sus inhibidores que determinan la destrucción del pulmón. Y tenemos la deficiencia genética de alfa-1 antitripsina, donde predispone a la destrucción del parénquima como tal. Y la otra hipótesis es que la inflamación crónica activa algunas enzimas produciendo proteólisis, es decir, destrucción de las proteínas de la matriz extracelular. El mecanismo para la activación de estos macrófagos es inducida por oxidantes de tipo desacetilasa tipo 2 de las histonas, que afecta la acetilación contra la transcripción resultante de las metaloproteinasas de la matriz, tanto en las células proinflamatorias. Los que conducen a un reclutamiento, es decir, el humo simplemente atrae más células proinflamatorias, liberando proteinquinasa, en realidad enzimas que destruyen el pulmón.